Entonces vemos cómo con lo que hemos estado haciendo, pues estamos teniendo una degradación. La degradación se mide en un porcentaje, como porcentaje del voltaje inicial. Entonces, pues esta es la degradación a la que ha sido sometida esta pila, ¿no? Esta es la medida de la resistencia interna de la pila, que es el parámetro que antes dije, que es el valor de la impedancia aquí, ¿vale? Es el valor de RS, ¿vale? Entonces, esta resistencia interna ha ido subiendo, ¿vale? Entonces, pues nos dice un poco qué es lo que está pasando con la pila. Si la resistencia interna está subiendo y no hemos hecho nada que pueda alterar a los electrodos, pues muy probablemente la membrana se esté contaminando y esté subiendo su resistencia, por ejemplo, ¿no? Realmente, bueno, hay que mirar las curvas de polarización, hacer un análisis como vimos al principio, y luego, pues lo más definitivo es abrir la pila, hacer un corte transversal y ver qué está pasando con las capas de la pila, ¿no? Y bueno, pues como decía anteriormente, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Estas técnicas de estudio son aplicadas a una sola celda. ¿eh? Normalmente, bueno, pues uno tiene un stack, quiere saber cómo funciona, o bien porque lo ha comprado, o bien porque lo ha montado. Y entonces lo que hace es estudiar el stack. Lo hace con unas técnicas muy parecidas a las que acabamos de ver, o las mismas. ¿eh? Lo único que en este caso tiene que tener en cuenta que tiene pues muchas celdas. Entonces, si el stack lo ha montado uno, pues evidentemente uno lo que hace es tener acceso al voltaje de cada una de esas celdas. Y bueno, pues antes me preguntabais sobre la celda, si hay una celda que sufra más que el resto. Tienen que funcionar todas muy parecido, pero aquí podemos ver efectivamente cómo la de los laterales bueno, la barrita en rojo es el voltaje de celda cuando estamos sin funcionar, que es el voltaje más alto, 0,80 y tantos, y cuando estamos demandando una corriente, el voltaje de todas las celdas baja, ¿vale? Pues vemos cómo en los extremos, efectivamente, los voltajes son un poquito más bajos, que es porque posiblemente estas celdas sean las más sufridas, pero tienen que funcionar bien y lo más parecido posible a las de todas, porque si no van a limitar el funcionamiento de las demás. Entonces, bueno, pues para tener este tipo de medida, pues uno tiene que implementar en cada una de las placas bipolares pues un contacto eléctrico que le permita pues tener acceso a ese voltaje de celda, ¿no? Aquí tenemos bueno, pues un protocolo de funcionamiento de la pila, y bueno, pues lo que hacemos es un encendido, aquí está apagada la pila, aquí la encendemos y está en stand-by, y entonces tenemos el voltaje en máximo de la pila, y luego cuando le hacemos una demanda de corriente, decimos queremos potencia, pues el voltaje de la pila baja. Entonces veremos si estamos monitorizando, veremos todos los la voltaje de cada una de las celdas y tendremos la potencia, en este caso pues es un stack de 400 vatios, ¿no? Y normalmente pues también medimos la corriente eléctrica, que es la raya negra, aquí hemos demandado 12 amperios, ¿no? Esto es un perfil típico, ya con un stack, ya, por ejemplo, las medidas de impedancias, las medidas de área activa de platino, todas estas ya no son posibles. E impedancia sí es posible, pero no tiene ya un significado claro, porque son muchas celdas las que están ahí haciendo el tema de la impedancia. Por tanto, el estudio del stack es más sencillo desde un punto de vista experimental, porque son medidas más simples, es encenderlo, es aplicar, o sea, demandar una potencia determinada y ver qué pasa con los voltajes de celdas y con la corriente, ¿no? Entonces, esto es un poco más simple, aunque, bueno, pues es una medida pues, que es necesario hacer, claro.
Aquí lo que está en rojo es porque lo he añadido en estos días y no estaba en los PDFs que envié. Vi que faltaban estas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta es la curva de polarización del stack. En esta curva de polarización, pues vemos cómo la suma de los voltajes de todas las celdas, hay que recordar cómo estaban hechos estos stacks eléctricamente, son las celdas unidas en serie, por tanto, el voltaje de todas las celdas evoluciona con la corriente, que es la misma que pasa por todas las celdas, en la misma corriente, ¿no? Y entonces obtenemos la curva de polarización, que en este caso pues ya tiene esta forma. Aquí ya el ajuste a una ecuación, pues, bueno, pues no tiene mucho sentido porque no tiene mucho significado físico y no nos va a dar mucha información. Lo único es que tenemos que hacerla y tenemos que procurar y ver que esta curva se mantiene, ¿no? Y sobre todo la de potencia, que sigue siendo válido, el multiplicar intensidad por voltaje, claro, ¿eh? Pues la potencia del stack, ¿no? Y entonces, tenemos que ir que la potencia pues sigue siendo si nos han dicho que un stack de 400 vatios, pues este es un stack de 400 vatios, efectivamente, ¿no? ¿Sí? Y luego pues querremos saber cuál es la eficiencia del stack, que se determina pues por una ecuación, como ya hemos visto anteriormente, y aplicando la ley de Faraday, pues también es una medida relativamente sencilla. Es el voltaje del stack dividido por el potencial termodinámico, pero en este caso tenemos que multiplicar por el número de celdas. Entonces, de esta forma, podemos saber si el stack está convirtiendo pues, al 20, al 30, al 40% la energía que estamos metiendo de hidrógeno, ¿no? Vale, este es un ejemplo, por ejemplo, de un caso en el que hay un fallo en una celda, lo que decía anteriormente. O sea, todas las celdas tienen que funcionar bien, pero aquí hay una que funciona mal, que es esta de aquí. Pues normalmente este fallo se transmite a las celdas que están a sus lados. ¿eh? Eh, es un caso típico, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es lo que primero vemos? Pues lo que primero vemos es una bajada de la potencia del stack. Aquí lo teníamos nuevecito y aquí es lo que estamos viendo ahora. Claro, si no tenemos esto, pues no sabemos qué está pasando. Uno puede ver que baja su potencia, puede decir, bueno, es que a lo mejor estoy midiendo en condiciones distintas o puede pensar muchas cosas, pero si tiene la medida de las celdas individuales, pues ya ve que si hay una celda que está mal, pues lo único que puede hacer, si es un stack comercial, es decírselo al fabricante y que te lo cambie si tiene garantía el stack y si lo que ha pasado pues no es culpa de uno, en fin, las condiciones de la garantía, y si lo ha hecho uno, pues lo tiene que desmontar y tratar de ser lo más cuidadoso posible y sustituir esa celda, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, realmente cuando uno tiene un stack, bueno, lo mejor es que no pase nada, porque todos los procesos de reparación suelen ser, no suele llegarse luego al mismo estado que recién montado, ¿no? Vale, y con esto pues hemos terminado esta primera parte de el primer, que es, bueno, como dije anteriormente, era la que tenía más contenido, o más, habría que hacer un esfuerzo un poquito mayor si uno no está familiarizado con estos conceptos, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o bueno, podemos hacer las preguntas más adelante, porque entiendo que son muchas cosas. Eh, Realmente todo esto pues requiere un curso pues quizás mucho más extenso, evidentemente, y, 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 bueno, pues aquí lo que se pretende un poco es que veáis cuáles son los conceptos básicos y las técnicas básicas y cómo está construido básicamente las pilas de combustible estas, ¿no? Y estos pues es un poquito la bibliografía que uno eh, pues puede mirar, sobre todo cuestiones de electroquímica fundamental, pues es muy aconsejable irse a este libro de Barry Fauner
o de Newman o de Bockris. Este es muy didáctico. Estos no son didácticos, hay que decirlo, pero están bien y están muy bien escritos y son los que todo el mundo consulta. Y este es muy didáctico y está muy bien también, que es el de Bockris y Reddy, que si es necesario toda la referencia, pues la podemos dar. Pues, vamos, está en Amazon y en todos sitios, ¿no? Y luego sobre sistemas de pilas de combustible, sobre pilas de combustible, este, por ejemplo, es bastante didáctico también y viene, muchas de las cosas que he puesto están tomadas de este libro, ¿no? ¿Vale? Pues no sé, ¿qué tal? ¿Se ha entendido la cuestión? O vamos a ver, voy a... Sí, profe, se entiende. Un Se poco entendió la cosa. Sí. Se entendió Vale. la cosa, profe. Alejandro, sí. Dime. O Tomás. Sí, profesor, si se entendió la materia, como usted dijo, el concepto. O sea, por lo menos voy a hablar a título personal. Se entendió el concepto, sí, que hay celda, hay rejillas, que hay un ingreso, sí, una salida, un proceso, pero sí, la parte de cálculo de la aplicación de la ley de Faraday, eso como que en lo personal no, me dejó medio... Bueno, te puedo asegurar que es una parte que es complicada para todo el mundo. O sea que eso, claro, los que ya llevamos tiempo haciéndola, pues es más sencilla. Vamos a hacer ahora, ahora no, esta tarde, unos ejercicios para que veáis. Y bueno, pues sí, pero claro, es necesario hacerlo porque hay que saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero sí, yo también lo estoy de acuerdo, que no es, si uno no está acostumbrado, pues tiene un poco de complicación. Además, también el tema de esto de la electroquímica, pues también entiendo que es una cosa muy particular, ¿no? Pero efectivamente sí que hay que ensayarlo mucho y hay que practicarlo mucho para entenderlo y para hacerlo bien. Eso es así, ¿no? Así que yo lo que, bueno, ahora vamos a hacer una pausa, son las 2:30. Y luego vamos a mirar un poco todo esto ya aquí en el laboratorio, pues para que lo veáis un poco. Voy con la cámara de un lado para otro, a ver qué tal, como un youtuber. Y bueno, pues lo vais a ir viendo. Y esta va a ser la segunda parte. Luego lo que podemos hacer, yo creo que tenéis organizados los grupos, me dijisteis al principio. Sí, sí, profesor, tenemos grupo. Vale. Pues entonces yo lo que puedo hacer ya al final de esta primera parte de la mañana es enviaros por correo electrónico un ejercicio, ¿sí? Y lo hacéis y lo empezáis a hacer por la tarde, no lo empecéis a hacer ahora. O sea, iros a comer y todo esto, tomaros el descanso, y esta tarde sobre pues a la hora que hemos quedado, aquí es, para mí serían, creo que son las 6, allí es 4 horas menos. Entonces, esta tarde nos conectamos, lo leemos, lo hacéis por grupos y luego lo corregimos. Yo creo que así hacemos el día de hoy, ¿no? ¿Os parece bien? Y todas las dudas que haya sobre estos ejercicios y también sobre lo que hemos visto en esta primera semana, pues las comentamos. ¿Vale? Sí, profe. Vale. Bueno, pues entonces son las 2:28, tengo yo aquí. Bueno, allí tenéis, o sea, allí son las 10:28 allí, ¿no? Pues quedamos en 10 minutos o 15 minutos, 10 o sea, en 10 minutos, o mejor en 15 minutos, porque tengo que preparar un poquito el laboratorio también. En 15 minutos a menos cuarto, ¿sí? Perfecto. Ya, profe, genial. Ya, Vale. profe, gracias. Pues hasta ahora.
Un momento, voy a ver de qué forma podemos verlo mejor. Un momento. Vamos a ver.